Ah, Ok. ya, estoy haciendo algunas cosas acá. Dame un segundo. Un segundo, por favor. Muy bien. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha ¿Se escucha perfecto. bien? Sí, perfecto. Em, Antes de empezar el mensaje, escuchaba a los hermanos orar y bueno, don Juan decía al final que este no es el propósito del Señor en la escritura de juntarnos, sí es cierto, y cuánto añoramos, no tan solo ustedes, sino también aquí desde otras tierras, el estar juntos, el poder vernos. Sin embargo, es interesante cómo el Señor sigue actuando y como la escritura dice, la palabra de Dios no está presa. Anoche tomaba en el ministerio de Daniel, en inglés, un, un hermano después de la reunión compartía que en Inglaterra estaban predicando el Evangelio online, tal como nosotros estamos escuchando la palabra ahora, y se supo de dos personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal por efecto, como consecuencia de la predicación online. Um, es impresionante cómo el Señor sigue actuando. Y personas como alguien hablaba al principio, personas se están convirtiendo, personas están escuchando la palabra. Y podemos dar gracias al Señor, porque el Señor tiene propósito que nosotros no conocemos. Y aún gente está escuchando la palabra. Eso es bueno. Solamente quería decir eso, para oración y gozo de los hermanos también. Ya, muy bien. Este es Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Preparé algunas en PowerPoint para hacer más clara la presentación de la palabra del Señor y espero que ustedes puedan disfrutar este precioso capítulo de Daniel. Eh, si- para muchos de nosotros este capítulo es familiar, el capítulo de Daniel. Muchos de nosotros estudiando el libro de Daniel pasamos rápido por este capítulo porque queremos llegar pronto a la profecía. Este capítulo de Daniel es común, es familiar en la escuela dominical, lo enseñamos. Vamos a ver hoy en profundidad las verdades que el Señor tiene para nosotros aquí. Antes de empezar en el capítulo 3, les voy a recordar algo. Tienen que recordar lo que ocurrió en el capítulo 2. El capítulo 2 es todo acerca del sueño de Nabucodonosor, del sueño de Nabucodonosor. Eso es importante. El sueño de Nabucodonosor, recuerden, es una gran imagen compuesta de distintos metales. La cabeza de oro, el pecho de plata, bronce, sigue hierro y termina en barro cocido. Esta es la gran imagen que Nabucodonosor soñó. Es una imagen grande, inmensa, brillante, temible. Estudiamos la semana pasada, y este conocimiento público, si usted estudia la escritura, por cierto, que esta es una representación, esta es una imagen, este es el mensaje de Dios acerca de los poderes mundiales. Este es el conocimiento que nosotros tenemos ahora desde este punto de la cruz, del tiempo de la gracia. Nosotros sabemos si miramos al pasado y miramos a la historia y vemos que estos son los distintos poderes, distintos poderes mundiales a través de la historia. Lo sabemos. Pero ¿qué sabía Nabucodonosor? Y eso es lo que yo quiero en esta mañana ponernos a todos en el tiempo. Recuerden, estamos en un túnel del tiempo, más de 600, estamos más de 2500 años antes de nuestra era. 2500 años antes de nuestra era, de nuestro momento. Esto es lo que vio Nabucodonosor. Daniel le revela el sueño. Nabucodonosor entiende que es Dios el que revela lo oculto de sus pensamientos, lo oculto que está en su corazón, sus preocupaciones. Es el Señor que revela lo profundo. Ahora, Daniel le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eso lo vimos en el capítulo 2. Tú, oh rey, el Señor te ha dado el poder. Eso es muy importante. Imaginen a Nabucodonosor, el hombre más poderoso del momento. Un joven Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro, el Señor te ha dado el poder. El Señor te ha dado todo esto. Tú eres aquella cabeza de oro. Y ese es Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor escucha esto, oh, yo soy la cabeza de oro. Todo comienza, el proceso histórico comienza en Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor escucha a continuación que su reino ha de tener un límite. Eso es muy importante. Un límite en tiempo. Porque entonces, en el versículo 39, Daniel le dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino. Y luego un cuarto reino. Y finalmente la estatua será destruida. Imaginen Nabucodonosor en poder absoluto. Daniel dice que él hacía y deshacía en el reino, a quien quería daba muerte, y todo se sometía bajo el poder de Nabucodonosor. Le dicen, Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, pero a continuación de ti otro reino vendrá. Yo pienso que Nabucodonosor no se sintió muy bien cuando escuchó eso. Su poder tenía un límite y su poder le venía de Dios. El poder que él tenía venía de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Nabucodonosor escucha además que una gran roca, al final del proceso de la imagen, esta es la imagen, una gran roca externa a la imagen, vendrá y destruirá a la imagen en los pies. Dice ahí, y en los días de estos reyes, son los dedos de la imagen, en ese momento preciso, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Nabucodonosor, tu reino será destruido, tu reino tendrá un fin, mas el reino de Dios durará para siempre. Durará para siempre. Tu reino no permanecerá. La roca habla del reino de Dios que llegará en un momento determinado del desarrollo de la historia. Eso es muy importante, muy importante. El origen de la roca es externo a la imagen, es no producto del desarrollo de la imagen. La roca es viva, es poderosa. La estatua no tiene vida. La estatua de Nabucodonosor está inmóvil frente a Nabucodonosor. Representa el mundo sin Dios, el mundo sin vida. Esto es lo mejor que el mundo puede hacer. Está allí inmóvil y recibe el poder de la roca que destruye la imagen y constituye entonces un reino que llena toda la tierra. Ahora, nosotros sabemos bien, por la palabra de Dios, escuche, esto es muy importante, desde este punto de la gracia, que la roca representa al Señor Jesucristo. Nosotros lo sabemos. Y ahí están todos los versículos si ustedes quieren estudiar. Salmo capítulo 2, versículo 2, Isaías 11:4, Miqueas, Salmo, Mateo, Tesalonicenses, Apocalipsis. Todos esos versículos en esta transparencia o este PowerPoint aquí demuestran que la roca es la venida visible del reino de Cristo. Eso es muy importante. Tal como la imagen tenía todos estos metales que eran visibles, reales, hermanos, viene el día de la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le verá, cuando el Señor Jesucristo descenderá en las nubes, conforme Mateo 24, conforme Tesalonicenses, conforme Apocalipsis capítulo 1 o capítulo 19. El Señor Jesucristo vendrá y constituirá su reino y vendrá en poder y en gloria, lo sabemos. Pero Nabucodonosor no sabía eso. Quiero que piensen eso. Este es el rey y ve cómo su reino ha de tener un fin. Nabucodonosor era un constructor. Él había construido templos y sabía que esta imagen algo tenía de malo en los pies, la base. Esa es la idea. Quiero que lo piensen. Esa es la introducción al capítulo 3. El capítulo 3 termina con Daniel y sus tres amigos encumbrados en lo más alto de la administración política de Babilonia. Y entonces comienza el capítulo 3 de Daniel. Leamos el capítulo 3, versículo 1 de la palabra de Dios.
3:1. Esta es la palabra de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y entonces el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces todos se inclinaban al son de la música. Esa es la historia. Esa es la historia en el capítulo 3. Muy bien. Como ustedes ven, es una historia que todos conocemos y vamos a entonces estudiar en profundidad en la palabra de Dios. Les voy a proponer una estructura. Primero que eso, antes que la estructura, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos aquí en la palabra de Dios? ¿Ok? Todos recuerdan la estructura del libro de Daniel. Espero que todos la recuerden. Les recuerdo que el libro de Daniel se divide en dos partes. Tenemos en el capítulo 1 al capítulo 6, tenemos la parte biográfica del libro. Esta es la parte pública del profeta, en el servicio público. Del capítulo 7 al capítulo 12, tenemos la vida privada del profeta. Y mayormente la segunda parte del libro es apocalíptica, o es profética, es acerca de la revelación de Dios. La segunda parte es acerca de la revelación del plan de Dios, en particular a lo que se refiere a Israel. ¿Ya? Entonces, tenemos el capítulo 1 al capítulo 6. Esta sección es la sección pública de Daniel. Capítulo 7 es la parte profética del libro. Nosotros en el capítulo 3 estamos aquí. ¿Se dan cuenta? Estamos en la parte de la prueba. Vamos a estudiar 3 jóvenes que dicen no al edicto del rey. Es la letra B aquí, porque el capítulo 3 está conectado con el capítulo 6. Esto no es complicado, no se preocupen. El capítulo 3 está conectado en ideas al capítulo 6. El capítulo 4 conectado al capítulo 5. Lo vamos a ver después. Estamos aquí en el capítulo 3. Estamos en la sección el lenguaje arameo del libro. Recuerden que arameo era el lenguaje de los reyes en Babilonia. El lenguaje que Nabucodonosor hablaba. El lenguaje de la corte, de los nobles. Arameo. Eso está en el capítulo 2 al 7. Estamos aún en el tiempo de la cautividad. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 tenemos aproximadamente 15 a 20 años. Daniel es un hombre ya de unos 30 años quizá. Está ante un rey muy poderoso llamado Nabucodonosor. Ese es el contexto en el capítulo 3. Estamos en la cautividad, estamos en la primera parte del libro y estamos en la parte aramea del libro. Muy bien. Les propongo esta estructura. ¿Ya? Esta es la estructura del libro, del capítulo 3. Para que todos puedan seguir, este es nuestro mapa. ¿Ya? Entre el versículo 1 y el versículo 7 tenemos el primer decreto de Nabucodonosor. Y este decreto es: adoren la imagen. Adoren la imagen. Entre el versículo 8 y el versículo 12 tenemos las maquinaciones contra los amigos de Daniel, ataques maliciosos contra estos hombres. El ataque de los enemigos
contra estos tres jóvenes. Entre el versículo 13 y el versículo 15 tenemos la amenaza del rey. Los amigos de Daniel sufren esta amenaza del rey en lo que se refiere, adoren la imagen o mueren. Entre el versículo 16 y el versículo 18, los tres amigos de Daniel están determinados en honrar y obedecer la palabra de Dios. En medio de las más difíciles circunstancias que ellos puedan experimentar, ellos están decididos a obedecer la palabra de Dios. Entre el versículo 19 y 23, los amigos de Daniel son sentenciados a morir en el horno de fuego. Este es el costo de obedecer al Señor. Ojalá que todos estén siguiendo el mensaje. Sé que hay hartas palabras y mucha información aquí. Obedecer al Señor tiene un costo. Y estos hombres lo experimentaron. El costo de dar la vida por el Señor. Lo vamos a ver bien. Versículo 24 al versículo 27. El Señor salva a sus siervos en él y desde el fuego. El Señor tiene el poder de salvar y librar a estos jóvenes en el horno de fuego y desde el horno de fuego. Si ustedes me preguntan, hermano, ¿cuál es la principal idea del capítulo? Esta es la principal idea. La principal idea es que el Señor tiene el poder de librar. La principal idea es que el Señor cumple sus promesas. Vamos a ver eso en este capítulo. Y finalmente, entre el versículo 28 y 30, vamos a ver el segundo decreto de Nabucodonosor. Adoren a Dios o este Dios libra. Vamos a ver. Este Dios libra. Este Dios libra. Adoren a Dios. Muy bien. ¿Está clara la estructura? Espero que todos la tengan muy clara. Empecemos. Empecemos meditando en esta porción de la palabra de Dios. Muy bien. Este es el mapa. ¿Ya? El mapa para todos nosotros. En lo que se refiere al capítulo 3 de Daniel. Muy bien. Entre el versículo 1 y versículo 7, vamos a ver entonces el primer decreto de Nabucodonosor. El primer decreto de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Era inmensa. Vamos a ver dos cosas aquí. Vamos a ver el tamaño de la imagen y el lugar. El tamaño de la imagen y el lugar. Dice la palabra de Dios que esta imagen era de 20, dice aquí, en español dice que era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Muy interesante. Yo hice una investigación muy acabada del tema, de diferentes estatuas en el mundo. Si ustedes no vayan ahora, es muy peligroso. Si ustedes van a Nueva York, si alguien está escuchando de allá, de esa área, de esa zona, la estatua de Nueva York mide 93 metros. Cerquita de nosotros allá en Chile, en Río de Janeiro, sí, el Cristo Redentor, 38 metros. En la antigüedad, una de las maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, según las fuentes, ya no está, 32 metros. La estatua que Nabucodonosor construye aquí, en el capítulo 3, tenía una altura de 27 metros. 27. Por lo tanto, un poco más inferior en estatura al Coloso de Rodas. No sabemos la forma de la estatua. Sabemos que era de oro, porque dice el versículo 1, Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Era inmensa. Y la hizo en el campo de Dura, probablemente en un lugar que estaba cerrado por muros, y probablemente en la provincia, dice que es en la provincia de Babilonia, la provincia más importante del imperio babilónico. Ahí estaba, inmensa y toda hecha de oro. Entonces alguno entenderá, ahora entiendo, hermano, entiendo por qué era de oro. Nabucodonosor no quería ser solo la cabeza de oro, quería ser toda la imagen de oro. Este hombre un comentarista dice, esta es la expresión más rebelde, la mayor expresión de idolatría,
la mayor, la final expresión final de rechazo de Dios. Eso es lo que está haciendo Nabucodonosor. Rechazo total de Dios. Yo no quiero ser solo la cabeza. Yo no soy... ¿Quién controla mi poder? Yo soy toda la imagen. Es todo acerca de mí. Nosotros sabemos eso y tenemos estos ejemplos. Es interesante que lo que está ocurriendo aquí en el capítulo 3 no era ajeno a diferentes estatuas y símbolos del mundo antiguo. Esta es la gran imagen que construyó Nabucodonosor para ser adorado. Un autor dice, sí, leo una nota de un comentarista, dice, este incidente representa el conflicto de adorar a Dios, el conflicto de adorar a Dios, o adorar a un hombre, adorar a un hombre, adorar a un hombre. Importante. Muy bien. Llega la fiesta. Hay que ir a la dedicación. Hay que ir a la dedicación. Nadie se va a perder esta fiesta. Dice el versículo 2 que el rey envió a que se reuniesen los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de las provincias. Nadie falta. El versículo 2 y el versículo 3 repite, ¿se dieron cuenta? Es una repetición de las autoridades. Es monótono. Es una repetición calcada, el 2 y el 3. La idea aquí es que todos tienen que venir. La idea es que todos tienen que estar y postrarse ante la imagen. Encontré este comentario. Miren debajo de la imagen, que es una imagen del periodo babilónico. Espectacular imagen. Dice ahí, usando repetición de los invitados a la dedicación de la imagen, el narrador crea un ambiente en el cual conformidad es normal, y resistencia está fuera de lugar. Esa es la idea aquí. La idea es que la repetición en el versículo 2 y 3 nos muestra que todos tenían que inclinarse ante la imagen. Todos tenían que conformarse a la imagen. Todos tenían que comprometer sus principios a la imagen. ¿Saben por qué? Porque si no perdían la vida, perdían el trabajo. Y era mejor entonces inclinarse ante el rey. Y eso es lo que pasa hoy también. Un hermano oraba pidiéndole al Señor que este mensaje fuera práctico. Y eso es algo muy práctico. Salgan afuera al mundo y van a ver mucha gente que prefiere renuncia a sus principios, renuncia a sus convicciones. Y aquí tenemos el ejemplo de una sociedad que se inclina ante el rey porque prefiere que eso es más importante. Y vamos a ver que hubo 3 hombres que hicieron todo lo contrario por sus convicciones y su temor del Señor. Estos hombres no se van a inclinar ante el sistema, no se inclinan porque consideran que el Señor es más importante. El Señor es más importante. Preciosa es la palabra del Señor. Esto se parece mucho a lo que vimos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Daniel, cuando propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Se acuerdan de eso? Aquí tenemos 3 hombres. Todo está en contra de ellos. La ley les dice que tienen que inclinarse ante la imagen. La sociedad, todo el mundo lo está haciendo, todos están navegando en una dirección. Pero estos jóvenes eligen hacer todo lo contrario. La presión es fuerte. Y yo les puedo decir, y ustedes saben, hay gente jóvenes escuchando aquí, estudiando en las universidades, en el mundo del trabajo, donde saben que la presión es fuerte a seguir el mundo, a abandonar las cosas de Dios. ¿Cuántos ejemplos? Puedo terminar el mensaje aquí. Y ustedes pueden pensar, ¿cuántos ejemplos? Yo puedo levantar la mano y conozco muchos jóvenes de mi tiempo que ya no están en las cosas del Señor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y usted puede contar otros tantos que ante la presión social, ante la presión de las leyes, ante la presión del mundo, se inclinaron y se fueron, dejaron, como el apóstol Pablo dice, Demas me ha abandonado amando este mundo. Lo dejó, lo abandonan y abandonan al Señor. Aquí tenemos un ejemplo y un testimonio poderoso en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 1, dice así. ¿Ustedes saben lo que dice?
familiar, este versículo es muy conocido. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Me acuerdo el mensaje de don Juan. Todavía me acuerdo ese mensaje de don Juan. Metamorfoseados. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este capítulo 3 tienen una tremenda ilustración de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Jóvenes que escuchan este mensaje, no se conformen, no se conformen a este siglo. Sigan el ejemplo de estos jóvenes. Es tremendo ejemplo de la palabra de Dios. Un tremendo testimonio. En el versículo 8 al versículo 12, tenemos el ataque contra estos hombres. Todos siguen al rey. Todos se inclinan ante el sistema. ¿Qué vale? Tengo que cuidar mi trabajo. Tengo que cuidar mi posición. El rey me ha nombrado como una gran autoridad en Babilonia. No quiero perder mi posición. No. Entonces me inclino. Entonces hubo 3 que no lo hicieron. Versículo 8 y versículo 12 dice así. Del 8. Pero en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, bueno, la ley que todos tienen que inclinarse, y el que no se postre va a ser muerto en el horno de fuego. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, en Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hay unos varones judíos. Este es el ataque. Pero en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Algunos se preguntarán, hermano Renzo, estoy siguiendo el mensaje, pero ¿me puede explicar por qué, hermano, puso esa imagen de ese león ahí? Esta es una imagen del león en asirio, porque, atacando al rey. Esa es una imagen. Los reyes en esa época les gustaba el tema de cazar leones porque eso expresaba su poder. Muy bien. ¿Por qué, hermano, puso la imagen de un león atacando a un hombre? Miren el león, fiero. Miren el león atacando al rey. Porque la palabra aramea para acusaron maliciosamente significa el ataque de animales. Esa es la idea. La palabra significa comer en pedazos. Significa cuando el león viene y destroza la presa. Esa es la idea en la palabra en el arameo. Lo que estos hombres están haciendo, yendo al rey diciendo, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que no te respetan, rey. Estos hombres están destruyendo la imagen de estos 3 jóvenes. ¿Se dan cuenta? Estos son los hombres, estos enemigos de Dios, enemigos de estos judíos. Y harán todo para destruir la imagen de estos hombres como animales. Se están comportando como animales, dispuestos a comer, a destrozar la vida de estos hombres. ¿Qué puedo decir yo aquí? Cómo el mundo está, hermanos, observando nuestras vidas y cómo el mundo quiere destruir la vida de los creyentes. Eso es algo cierto. Me acuerdo del profeta Jeremías cuando dice que miraban si yo claudicaba. Que me gusta eso. El profeta dice así, miraban, observaban. Y vamos a ver en el capítulo 6 que eso van a hacer con Daniel. Observan su vida para destruirla. Destruir a los hombres de Dios. Hay unos varones judíos. Probablemente aquí cuando dice la provincia de Babilonia, lo que ellos están diciendo es, rey, tú pusiste a estos hombres en la parte más importante del reino. Tú no vas a creer hombres que no sean leales a ti. Eso es lo que está diciendo, ¿se entiende? En el versículo 12 hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre la provincia de Babilonia. Lo que ellos le están diciendo, no puede ser que confíes tú la parte más importante del reino a estos hombres. Muy bien.
el ataque malicioso en contra de estos hombres. Hay un versículo que quiero leer. En el capítulo de Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10. Piensen ustedes en estos tres hombres cuando escuchan este versículo en Mateo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y miren, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, gozaos. Y el apóstol Pablo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice así. 1 de Pedro 3, 16, dice así la palabra de Dios. Teniendo buena conciencia, dice así, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bienaventurados cuando padecen, bienaventurados cuando la gente habla mal de ustedes, pero ustedes están haciendo el bien, están haciendo el bien. Versículo 13 al 15. Versículo 13 al 15 tenemos la amenaza del rey. Vamos a terminar pronto. 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 13. Entonces el rey se enojó. Se enojó. Obviamente se enojó porque estos hombres no obedecían su edicto. Y el versículo 15 dice, pregunta, imagine la escena, están toda la gente allí. La imagen está frente a estos jóvenes y les pregunta, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, y le repite los instrumentos nuevamente, la salterio, zampoña, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Están dispuestos? Voy a hacer que suene la música solo para ustedes. Y entonces el rey dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué Dios? Se parece mucho al faraón. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a Faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo? Y Faraón le pregunta entonces, le dice acerca de Dios. Él no conoce a Dios. El faraón no conoce a Dios. Nabucodonosor no conoce a Dios. Y ese es un punto muy interesante en los primeros 6 capítulos de Daniel. Vamos a ver cómo Dios busca a Nabucodonosor. Porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor va a buscar a Nabucodonosor. Y un comentarista dice, para su más grande horror, el horror del rey, el rey va a descubrir que sí, eso es lo importante. El rey va a descubrir, sí, que hay un Dios que libra. Sí, porque él pregunta, ¿y qué Dios será el que te libre de mis manos? Nabucodonosor, ¿hay un Dios que libra de tus manos? Hay un Dios todopoderoso, el cual tú desconoces y al cual tú estás amenazando, para el cual, esto es importante, para el cual la amenaza de Nabucodonosor no vale nada. Para el cual la amenaza de Nabucodonosor no vale nada. Y Nabucodonosor lo va a aprender. ¿Qué Dios puede librar de mi mano? Versículo 16 al 18. Tenemos al rey. Y estos jóvenes dicen, ante la pregunta, tiene que adorar la imagen. Y esto es precioso aquí. Es preciosa esta porción de la palabra de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos. No es necesario que te respondamos esta pregunta, oh rey, sobre este asunto. No hay discusión. No hay discusión aquí. He aquí al rey que servimos. Noten la palabra servir, es importante aquí. Él tiene el poder de librarnos. Y si no, versículo 18, y si no, se pasó, rey, que no serviremos a tus dioses.
Esto es la fe de estos hombres. Ellos decían, el Señor nos puede librar. El Señor puede librarnos del horno de fuego. Y si no, y si el Señor tiene otros planes. Y el Señor tiene otros planes para nosotros. Piensen ustedes un momento esto. Piensen ustedes, mediten un momento en el y si no. El Señor podía librarlos, por cierto, pero si el Señor tenía otros planes, otros propósitos para estos hombres, el Señor tenía otros propósitos. Podría tener otros propósitos, pero ellos igual adorarían a Dios. Igual adorarían a Dios. Ellos estaban preparados para cualquiera fuera la decisión, para cualquiera fuera la circunstancia, ser fieles al Señor. Cuando preparaba el estudio, piensen ustedes en Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey, tiene ante sí toda la burocracia de Babilonia adorando la imagen. Es todo acerca de él. Todos se inclinan, porque todos prefieren cuidar su vida. Pero hubo 3 jóvenes que no doblaron sus rodillas, que siguieron la palabra de Dios, no inclinarse ante ninguna imagen. Para Nabucodonosor, esta fue la primera vez, esto es muy importante, la primera vez que ve a hombres que consideran que su vida no es tan importante como seguir a su Dios. Estos son hombres que están dispuestos a dar su vida por el Señor, por el Dios al cual ellos siguen. Y esto es muy importante. Consideran su vida como de relativo valor, no importante, comparado con la grandeza de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el testimonio de estos hombres. La palabra de Dios dice que el Señor Jehová dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Y para ellos esto es la palabra de Dios. Nabucodonosor estaba sorprendido. Nunca había visto algo así. Y estoy seguro que eso impactó su vida después. Estos hombres consideran Dios, su Dios real. Eso es algo importante. Otra cosa que aprende el rey. Vamos a ver algo muy importante. Piensa en esto. En el capítulo 2, el rey aprendió que el Dios revela los misterios. En el capítulo 2, Nabucodonosor aprende que su poder tiene un límite. Límite en tiempo. En el capítulo 3, él va a aprender que él no tiene el poder. Él no tiene el poder. Él no está en control. Él no está en control. Él dice, ¿qué Dios será que libre a estos jóvenes de mis manos? Y va a aprender que hay un Dios. No es Nabucodonosor el que está en control de la situación, es Dios. No son los primeros, no es el primer ministro, no es el presidente, no son las autoridades de este mundo las que están en control, es Dios. El Señor reina, dice el Salmo 97. Es el Señor que está en control. Él es el que está en control de todas las situaciones, sus planes y sus propósitos se cumplen. Esto es algo tremendo en la palabra de Dios en este capítulo 3. En el versículo 19, versículo 23, los jóvenes son lanzados al horno de fuego. Alguno preguntará, ¿cuál es la importancia del horno de fuego aquí? El horno de fuego. Estoy recibiendo un mensaje en que la voz se corta. ¿Se está escuchando el mensaje o no? Sí, perfecto. Muy bien. Alguno me preguntará, hermano, ¿cuál es la importancia del horno? Hay distintos comentarios. Yo creo que lo que ocurría aquí era que la imagen en las afueras de Babilonia, la imagen de oro, la gente postrándose ante la imagen, y un horno cerca sirviendo para la construcción de los muros probablemente, estaba muy cerca de la imagen. No tenemos seguridad de la descripción del horno. No hay testimonio acerca de eso. La imagen más cercana que pude encontrar es esta que está aquí. Probablemente esto era un cerro, y la parte alta del horno de fuego estaba descubierta a tal punto. Recuerden que los soldados, Nabucodonosor envía soldados que van, que toman a estos 3 jóvenes y los lanzan al interior del horno de fuego, probablemente de esta zona. Y probablemente aquí había una puerta, o una puerta,
por la cual permitía que el rey pudiera mirar al interior del horno. Esta es la situación. Terrible, terrible lo que está pasando aquí. Hombres que no dudaron en dar sus vidas por el Señor. Fieles, leales al Señor. Pero, hermanos, por favor, piensen. No, el principal elemento aquí, no pierdan el foco, es Dios. Dios, esto es hermoso, quiere llamar la atención de Nabucodonosor. El Señor quiere alcanzar a Nabucodonosor. Daniel quiere decirnos que los primeros 6 capítulos de su libro es Dios el que está en control de la historia y de lo que está ocurriendo. Nabucodonosor destruye el templo en Jerusalén. Él pensaba que destruyendo el templo destruía a Jehová. Por eso es que toma los utensilios y los pone en el templo de su Dios. Sin embargo, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Jehová, el gran yo soy, está en control de la situación. Hermoso, gloria a Dios por eso. Ahora, estos jóvenes son fieles a la palabra de Dios, no dejan caer la palabra de Dios a tierra, y en el capítulo 3, versículo 28 dice, Nabucodonosor se refiere a ellos, sus siervos de Dios, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Adorar a Dios, adorar a Dios. Entregaron sus cuerpos. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Cuál es el concepto que tienes tú de Dios? ¿Cuál es el precio y el costo? Este es el costo de seguir al Señor. El costo de ser fiel al Señor. ¿Cuánto más puedo enfatizar eso en estos tiempos? ¿Cuánto más puedo enfatizar esto en estos tiempos? Y ojalá el Señor permita que este mensaje sea útil y pueda llamar a alguien y entender y abrir nuestros ojos que ante la presión del mundo, ante la gran presión de un mundo que quiere que nos inclinemos y sigamos la corriente de este mundo, sigamos el ejemplo de estos jóvenes. Muy bien. Dice aquí, hay un versículo en Hechos capítulo 21, versículo 23. Esta es la palabra de Dios. Hechos 21, 23. Hechos 21, 23. Hermoso versículo de la palabra de Dios. Dice así. Hechos 21, 21, 13. Hechos 21, 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Oh, qué tremendo testimonio. Estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor. El milagro, el milagro. Les quiero insistir, este capítulo es acerca de Dios y del poder de Dios. Este es un milagro espectacular. Nabucodonosor dice, ¿qué Dios puede librar de mis manos? Ok, el Señor aceptó el desafío. El Señor aceptó el desafío. No solo libra a estos hombres, sino que está con ellos. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 24 al versículo 3, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Sabemos lo que ocurre. El rey observa probablemente desde esta zona, a lo lejos, que hay un cuarto personaje con estos 3 amigos. No sabemos si este era el Señor Jesús. No sabemos. Era imposible que Nabucodonosor reconociera al Señor Jesús. Este es un rey pagano. Pero ciertamente era un enviado de Dios. Ciertamente un ángel. Ciertamente un ángel. Veamos el milagro. Milagro. El horno se calentó 7 veces. Era extremadamente caliente. Extremadamente caliente.
porque representaba la ira del rey, extremadamente caliente. Fueron echados atados al horno de fuego. Era imposible que se escaparan. Atados al horno de fuego. Sus ropas eran altamente inflamables. Recuerden que fueron a la fiesta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan ustedes que ellos eran autoridades en Babilonia y que fueron invitados a la dedicación de la imagen? Probablemente con sus vestidos de honor, de fiesta o de gala oficial, altamente inflamables, atados, para ser más inflamable aún, y fueron tirados al horno de fuego. Dice la Biblia que sus cuerpos estaban intactos, sin heridas. Los amigos de Daniel, además, en el horno de fuego, esto es tremendo, podían respirar, y además podían caminar en el horno de fuego. En un medio altamente tóxico, podían respirar, y en medio del extremadamente calor, podían caminar en el horno. Sus ropas no tenían olor a humo. Me imagino la escena, al final, las autoridades que habían ido esto es muy precioso. Imaginen la escena, afuera del horno, todas las autoridades que habían ido a la dedicación de la imagen, observando a estos tres hombres y oliendo sus vestidos, ni olor a humo tenían. Ni olor a humo tenían. Y la idea es, los que adoraron, los que obedecieron al rey y lanzaron a estos jóvenes al horno, murieron. Obedecer al rey, adorar la imagen, trae muerte. Pero obedecer a Dios da vida. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, el Señor estaba con ellos. Ustedes saben bien que la palabra de Dios en Isaías 43, si ustedes van a ese versículo, Isaías 43, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice aquí en el versículo 5, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Estos hombres creyeron en la promesa de Dios. ¿Y saben qué? El Señor cumplió sus promesas. El Señor es fiel. Amén. Qué preciosa. El Señor es fiel. Saben que estaba estudiando acerca de los dioses de Babilonia. De los dioses de Babilonia. Encontré un libro muy bueno. Y el autor discute los diferentes atributos de los dioses de Babilonia. Y saben que hay un atributo, esto es muy precioso, que los dioses de Babilonia, Marduk, Ishtar y todos esos, no tenían. ¿Saben cuál era? Fidelidad. Fidelidad. Lealtad a promesas. No encontramos en los dioses de Babilonia ninguna idea de dioses que se comprometen a cuidar y proteger a sus fieles, a los que los siguen. No está esa idea. Palabras que comunican lealtad nunca son usadas por los reyes, por los dioses. Los dioses nunca se comprometen a cumplir sus promesas y sus obligaciones. Nunca. Pero aquí en el capítulo 3, y esto es lo grande del capítulo, por favor, no piensen solo en el fuego, vean a Dios. Tenemos a un Dios que se compromete, que cumple sus promesas, de acuerdo a Isaías, y es fiel. No tan solo libró a estos hombres del fuego, sino que estuvo con ellos en el fuego. Es como el Señor Jesús en la barca, en medio del mar en Galilea. El Señor no solo calma la tormenta, sino que está con ellos en la tormenta. ¿Se dan cuenta? Ustedes, hermanos, qué preciosa la palabra. Ahora entiendo, el Señor puede estar conmigo en mis sufrimientos, en mis problemas, en mis dificultades. El Señor es fiel. La gloria solo tiene que ser para Él. Y lo último, el Señor derrotó al dios babilónico del fuego.
Los babilonios adoraban al Dios del fuego que destruyó Jerusalén. El fuego destruyó a Jerusalén, pero el fuego no alcanzó a estos 3 jóvenes que creyeron en la palabra de Dios, que por fe, apagaron fuegos impetuosos. Hebreos capítulo versículo 33 al 34. Y finalmente, termino aquí. Este Dios salva. Tenemos el decreto de Nabucodonosor. Al igual que en el capítulo 2, Nabucodonosor firma un decreto. Esto es algo que está más allá de mí. Y entonces él dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y este es el énfasis. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjense ustedes el tono del decreto. Fíjense ustedes cómo el Señor está trabajando en Nabucodonosor. Nabucodonosor dice el Dios de ellos. El Dios de este no es mi Dios. Pero él reconoce que hay hombres que son fieles a Dios, que son leales a Dios, que estimaron sus vidas como nada por el temor de Dios. Y además, él concluye diciendo, no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios. Mirad a mí, dice el Salmo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. Solamente en Cristo, decimos en el Nuevo Testamento. No hay otro Dios que pueda librar. No hay otro Dios que pueda librar, que ir al horno de fuego, estar con estos hombres, acompañarlos en el fuego, sacarlos sin ningún daño en sus cuerpos, sin olor al fuego, sacarlos caminando del horno de fuego. No hay otro Dios como este, dice Nabucodonosor. No hay otro Dios. Y nosotros desde este lado de la gracia decimos, amén. No hay otro Dios. Al final, fíjense ustedes, y termino aquí. Finalmente, en el versículo 28 y 29, el rey de reyes es no Nabucodonosor. La conclusión del horno de fuego es que el rey no tiene poder, ningún poder. El que tiene el control es el Señor. Él es el rey de reyes y señor de señores. Y esto realmente va a impactar en el corazón de Nabucodonosor. Y lo vamos a ver, si Dios quiere y si se nos permite el tiempo, la próxima semana en el capítulo 4, cómo el Señor va a alcanzar a este hombre, Nabucodonosor, porque Nabucodonosor desafía a Dios y el Señor acepta el desafío. ¿Cuántos hombres hay? Termino aquí. La otra vez me acuerdo, estaba en una reunión, y estábamos conversando acerca de cómo el Señor nos alcanzó. Y un hermano decía, yo hice todo, antes de creer en el Señor, hice todo para arrancarme de Dios. Me cambié de país, me cambié de trabajo, hice todo, no quería escuchar de Dios. Pero el Señor un día me alcanzó. Llegué a un lugar, alguien me habló del Señor y el Señor me alcanzó. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. El Señor tiene poder para salvar. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Salvador. ¡Qué tremendo mensaje! Si usted me pregunta, hermano, ¿cuál es la idea central del capítulo 3? La idea central es que no hay otro Dios que pueda librar como este Dios, como nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra y toda la honra, créanme, toda la honra y toda la gloria es y debe ser para nuestro Dios. Gracias.